matinal, siempre juntos acompañándote con la mejor energía en este día lunes que no ha sido quizás positivo producto de lo que se ha generado con los incendios forestales del fin de semana, y por lo mismo nosotros también te queremos entregar algunas recomendaciones para que tú te cuides, ¿cierto?, junto a tu familia. ¿Cómo cuidarse ante un incendio forestal? Protege tu aparato respiratorio, ¿cierto?, la nariz, boca. Si existe la presencia de polvo o cenizas en el lugar en el que te encuentres, usa mascarilla o un pañuelo para cubrir tu nariz y boca. Respecto a tu cabello, tu piel, también cúbrete con un gorro legionario, pañoleta también para evitar la exposición. Si tienes cenizas en la piel, quítate la ropa y lávate con abundante agua, es muy importante. Y si presentas ardor o enrojecimiento también en tu piel, anda a algún centro de salud el cual esté más cercano. Es alguna de las recomendaciones también por parte de las autoridades respecto de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y si en caso de humo o incendio, recuerda llamar al 130 también de CONAF-Minagri para que ustedes también ahí lo puedan ver en su Instagram, porque prevenir también es tarea de todos y todas. Y yo te tengo un dato maravilloso también para que ahorres, porque ya llegó marzo, ¿cierto? Ya todos ingresamos a clases, volvimos de vacaciones, pero Giorgio Market nos tiene las mejores promociones. No solo encuentra las mejores marcas también en artículos escolares y de oficina, sino que también las mejores marcas de aseo y higiene a los mejores precios. Detergentes líquidos y en polvo Atlantic a precios insuperables, y papel higiénico Elite de 50 metros, doble hoja, 4 unidades, ¿sabes a cuánto? A tan solo 2.890 pesos, porque solo en Giorgio Market y en giorgiomarket.cl, más barato imposible. Seguimos conversando sobre temas de salud y el día de hoy, lunes 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial, ¿cierto?, de la tuberculosis, y por lo mismo queremos conversar el día de hoy con la doctora Francisca Rivera Ortiz, médico internista del Hospital Las Higueras. ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por conversar de un tema que tiene consecuencias sociales, económicas, sanitarias. Me gustaría que nos pudiera interiorizar de qué se trata la tuberculosis y cómo también nos afecta. Mira, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria aloja en el pulmón principalmente de los humanos y se transmite por la vía aérea cuando una persona que tiene la enfermedad activa habla, estornuda o tose. Esta bacteria, una vez que ingresa a nuestro organismo, hay varias opciones. Una es que las propias defensas de nosotros eliminen la infección y no se genere ninguna enfermedad. Otra opción es que esta bacteria se quede con nosotros durmiendo en un estado de latencia. Y ese es el principal reservorio que tenemos de tuberculosis, porque ante algunos escenarios, cuando bajen las defensas de la persona, esta enfermedad se puede reactivar y ahí sí ser contagiosa. Y otro porcentaje es que efectivamente se genera la infección al momento del contagio y se desarrolla la enfermedad. Doctora, esta es una enfermedad que no hablábamos mucho de ella, antiguamente se hablaba mucho y hoy en día está reflotando. ¿Qué es lo que está pasando con esta enfermedad y por qué es tan importante en el Día también Mundial de la Tuberculosis poder concientizar respecto a esto? La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, o sea, la verdad es que lleva años en la humanidad. Lo que ha pasado es que, sobre todo después de la pandemia del COVID, los casos de tuberculosis fueron subdiagnosticados porque estábamos en una emergencia sanitaria. Entonces ahí hubo como un aumento de los casos y aumento de la infección en la población. Y por eso hoy en día quizás estamos hablando más. ¿Por qué es tan importante y se agradece en el fondo el espacio hoy día de poder hablar de esta enfermedad? Es porque es una enfermedad que es totalmente prevenible, tratable y curable. Y nuestro país, afortunadamente, en comparación quizás con otros lugares, ofrece un sistema completamente gratuito que permite un diagnóstico oportuno, un seguimiento, un tratamiento para la población, independiente si son chilenos, extranjeros o cuál sea su situación económica o de FONASA o ISAPRE. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos experimentando quizá el inicio de esta enfermedad y que tenemos que ir de manera urgente, ¿cierto?, a algún centro de salud? Mira, la definición de un caso de presuntivo de tuberculosis, lo que más nos llama la atención a nosotros, es una persona que lleva con tos al menos 2 semanas y que se asocia a algún otro factor, ya sea que es una paciente o un paciente de un grupo de riesgo,
que son personas que por distintos motivos, ya sea por sus enfermedades, su situación social, laboral, tienen más riesgo de tener tuberculosis que la población en general, o una persona que aparte de la tos lleva con baja de peso, ha hecho fiebre, está con sangre por la vía aérea, que tose con sangre. Esos son síntomas de alarma que sí debería uno sospechar e ir a consultar. Claro, porque nosotros al imaginarnos quizá una tos, quizás yo puedo estar quizás con una tos hace 2 semanas, pero tiene que tener cierta característica especial esa tos, acompañada de algo más, como mencionaba usted. Claro, o sea, el caso presuntivo es lo que te explicaba recién, la tos que lleva al menos 2 semanas, una tos persistente, que se asocia a algo más. Pero igual el diagnóstico a veces no es tan fácil porque los pacientes pueden tener tos simplemente y ser oligoasintomáticos y tener la enfermedad y estar transmitiéndola. Y cuando ya vamos al centro de salud familiar, ¿cierto? Nos revisan, ¿cómo es el tratamiento o el diagnóstico más bien de cómo ustedes también pueden ya decir, tenemos un caso de sospecha de tuberculosis, hay que aislarlo? ¿Cómo se trabaja también esa parte por el área de la salud? Lo que nosotros siempre intentamos hacer es un diagnóstico bacteriológico. Eso quiere decir que mediante distintos elementos o herramientas poder aislar la bacteria para generar el diagnóstico definitivo. Eso hoy en día se hace con muestras de esputo, con pruebas moleculares, que son pruebas de alta eficiencia, alta eficacia, muy sensible y específica y que se demoran un par de horas en estar el resultado. Ahí la persona tiene que estar aislada. Se toma la muestra y el resultado sale en 2 horas. No es necesario aislarlo en ese momento, pero si sale positivo se notifica. La notificación en nuestro país es obligatoria, se hace en 24 horas desde que llega el resultado y ahí hay que impartirle algún tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento también de esta enfermedad? Mira, el tratamiento son pastillas, es un tratamiento prolongado porque esta bacteria crece muy lento. Entonces, hay distintos tipos de bacterias dentro de la misma infección. Hay algunas que crecen súper rápido y esas son las que generan la mayoría de los síntomas y la mortalidad asociada a la enfermedad si es que no se hace nada. Pero igual quedan otras bacterias que se multiplican más lento. Entonces, el tratamiento dura aproximadamente 6 meses. Tiene 2 fases. Una fase de iniciación, que son con 4 fármacos en un mismo comprimido habitualmente. Hay esquemas que pueden variar dependiendo de cada paciente, pero lo más habitual es eso, que se trata al menos por 2 meses más o menos, y luego son 4 meses más. El total son 6 meses para completar el tratamiento. Doctora, hablamos de 6 meses que uno lo considera que es bastante largo el tratamiento, pero en estos 6 meses la persona está aislada totalmente, está en su casa, puede seguir desarrollando actividades. ¿Cómo funciona? Mira, mientras el paciente cuando es bacilífero, es decir, que tiene la enfermedad activa y está contagiando, eso se detecta porque la enfermedad en el pulmón está activa y está eliminando bacterias por la vía aérea. Cuando parte el tratamiento, entre la 2ª y la 3ª semana, si es que adhiere bien a la terapia y la bacteria sensible, que es la mayoría de los casos, deja de contagiar. Entonces la persona ya puede tener una vida normal. O sea, a los 2 meses podría... No, a las 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Sí, deja de contagiar. Perfecto. Y ahí no requiere más aislamiento. Y eso se va viendo porque en el control que lo hacen los sistemas de consultorio van siguiéndolos con pruebas moleculares, con baciloscopías y cultivo, van viendo cuándo ya deja de contagiar. Y en ese contexto de los pacientes, por ejemplo, que usted ha podido atender, hay quizás ciertos temas vinculados a una estigmatización producto de esta enfermedad, que les genera quizás un tema emocional también, que se aísla, que quizás no quieren desarrollar sus actividades. Sí, o sea, ese es un súper buen punto y es como una de las principales limitaciones que tenemos nosotros contra la tuberculosis, porque lamentablemente esta es una enfermedad que está asociada a un estigma social. Entonces, por un lado hay pacientes que no quieren consultar porque les da terror tener la enfermedad, o hay otros que cuando ya la tienen no quieren ir al consultorio porque para tomarse los medicamentos hay que ir todos los días, es una dosis diaria de lunes a viernes. Hay que ir todos los días, entonces como que los pueden ver, hay un estigma importante. Y eso limita porque por un lado, si el paciente no completa el tratamiento, se puede generar resistencia y hace que la curación sea más difícil, hay que cambiarle los esquemas, aumentar los costos, es mucho más difícil. Y lo otro es que sigue en el fondo con la enfermedad activa. Y desde la política pública, ¿cómo estamos abordando quizás que esta estigmatización que se genera, cierto, sobre todo desde a los pacientes, que solamente ellos quieren, yo creo, sanarse, pero se genera un tema emocional bastante importante? ¿Cómo lo están abordando también ustedes para concientizar a toda la sociedad de que es una enfermedad que es tratable, que es prevenible, que es curable? Es curable, exactamente.
Aquí lo más importante es lo que estamos haciendo nosotros acá y por eso se agradece tanto este espacio, que es la educación sobre la tuberculosis. Porque la tuberculosis nos puede dar a todos. Todos tenemos riesgo de enfermarse, solo que hay algunas personas que por distintos factores tienen más riesgos que otros, pero en realidad cualquiera puede tener tuberculosis. ¿Cómo cuáles riesgos? Los principales riesgos son las personas que, por ejemplo, tienen su sistema inmune disminuido porque tienen alguna enfermedad como diabetes, tienen enfermedad de VIH o están con tratamientos inmunosupresores por enfermedades autoinmunes. Los pacientes que son trasplantados tienen sus defensas bajas, ellos tienen riesgo. Hay otros pacientes que por sistemas de su sistema inmune, por tanto social, por ejemplo, que son desnutridos o que tienen un consumo perjudicial de alcohol, de drogas, tienen más riesgo. Y otros que por condiciones de vivienda, de hacinamiento, están más expuestos a una mayor concentración y tienen de la bacteria en el fondo en el aire y tienen más riesgo de infectarse. O sea, ahí vemos también que el tema económico muchas veces, el tema social y sanitario también son tres líneas que convergen en esta problemática de la cual estamos hablando. Y la familia, el apoyo familiar también, ¿qué tan importante es sobre todo en un paciente que está experimentando la tuberculosis? Es súper importante porque la familia igual se asusta porque tienen miedo, sobre todo los que viven con el caso índice, el que tiene la tuberculosis positiva, también de tener la enfermedad. El consultorio afortunadamente se encarga de estudiar a los contactos, a los pacientes que tienen más riesgo de la persona que es tuberculosa para detectar si es que ellos también tienen la enfermedad y ofrecerles un tratamiento en ese caso. Pero sí, pues la constancia es lo más importante porque son 6 meses de tratamiento que tienen que ir de lunes a viernes todos los días. Entonces, es importante ahí el apoyo social y emocional de la familia. Estamos hablando de factores de riesgo, de la enfermedad, de la importancia, sobre todo en este día 24 de marzo, de poder hablar de la tuberculosis, pero en cuanto a las edades, por ejemplo, ¿hay personas que tienen mayores riesgos de acuerdo a un rango etario? Sí, a mayor edad es mayor riesgo. A mayor edad. Está establecido que mayor de 65 años, adulto mayor, tiene más riesgo que una persona más joven. ¿Y cuál es el contexto a nivel regional de lo que está ocurriendo con esta enfermedad también? Bueno, la tasa de incidencia de nuestro país, al menos del 2023, que son como los últimos datos oficiales que tenemos, era de 16 casos por cada 100.000 habitantes. Nuestra región está cercana a eso, con una tasa de mortalidad de 1.2 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es bajo dentro de todo. Claro, pero ha ido subiendo, porque como te mencionaba al principio, en el COVID estábamos tan críticos a nivel país que el diagnóstico de la tuberculosis disminuyó. Y la medida de prevención más importante para la tuberculosis es poder diagnosticar y tratar los casos de forma oportuna. Por eso todo este tema de la educación y de poder poner énfasis a la población para que se den cuenta que pudiese ser un caso y para poder consultar. Entonces lo que pasó ahí, que como todo era COVID en el fondo, estábamos tan críticos, disminuyeron el diagnóstico, aumentaron los casos. Entonces ahora la tasa ha aumentado en comparación a los años pasados. Una vez que hablamos de que es tratable, curable y preventiva, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que genera la tuberculosis una vez que ya quizá me curé, estoy sana, pero genera algún daño también en el organismo a futuro? Sí, lamentablemente, dependiendo del momento en que se hace el diagnóstico, hasta un 50% de los pacientes pueden quedar con secuelas a nivel pulmonar. Eso quiere decir que quede un daño orgánico, como una cavitación, que es un espacio aéreo de pulmón que en el fondo la tuberculosis se lo comió, por decirlo así, desapareció y queda una cavidad en el pulmón, o que queden con enfermedades crónicas como obstructivas a la vía aérea o fibrosis alrededor y que requieran en el fondo un tratamiento crónico de por vida. O sea, genera una consecuencia sí o sí. Sí, y aparte el riesgo de mortalidad, o sea, un paciente que no se trata tiene hasta un 50-80% de riesgo de fallecer. ¿Ha tenido casos de ese tipo de que en realidad por quizás miedo a la estigmatización ha dejado pasar parte del tratamiento? Sí, nosotros en el Hospital Higueras lamentablemente tenemos hartos casos de tuberculosis que se hospitalizan y ahí son diagnósticos tardíos, o sea, son pacientes que están en una situación de vulnerabilidad, que ingresan quizás por algún otro motivo y como hallazgo se encuentra esto asociado a otras comorbilidades, por ejemplo como VIH, y que están en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces ahí, a pesar de que uno parta el tratamiento, le dé la opción, muchas veces no es posible lograrlo y terminan falleciendo lamentablemente. Y en cuanto a ese
contexto que es lamentable pues, desde el punto de vista regional y también a nivel nacional, ¿qué podemos hacer como también diversos actores desde los medios de comunicación, desde la política, desde la autoridad y sobre todo también de los centros de salud respecto a concientizar y sobre todo a llamar, a hacer un llamado a las personas también a eliminar esos estigmas que muchas veces se generan por no conversarlos? Exacto, o sea, el Día de la Tuberculosis es un día de conmemoración mundial, donde todos los países en realidad hablan de este tema para reforzar tanto a los gobiernos como a la comunidad sobre la importancia de esta enfermedad, reforzar las medidas de salud pública. Nosotros somos un país muy afortunado porque el programa de tuberculosis, que es el PROCET, el programa de control y eliminación de la tuberculosis, es muy ordenado y ofrece todo lo que nosotros necesitamos con los medicamentos de alta calidad en el fondo para lograr un éxito de curación de la enfermedad. Entonces aquí lo más importante es que a nivel de toda la estructura de salud, desde APS hasta los niveles hospitalarios de alta complejidad, se tenga siempre la sospecha. Nosotros en nuestro país tenemos tuberculosis y en el fondo la única forma de erradicarla, porque esa es la meta de los gobiernos, erradicar la tuberculosis, es diagnosticándola, tratándola precoz y educando a la población. La meta es erradicarla desde Chile. ¿Cómo estamos con esa meta? Más o menos, porque como venimos recién de la pandemia, han ido aumentando los casos. Previo a la pandemia iba una tendencia a la disminución, pero la tuberculosis no es tan sencilla porque tiene mucho factor socioeconómico asociado. Entonces, no solo hay que mejorar el programa de salud, también hay que mejorar la calidad de vida de las personas, la mejoría de las viviendas, las condiciones sociosanitarias, el estado de hacinamiento, la nutrición de los pacientes. Eso es algo muy importante y en nuestro país es un estado que está deficiente en el fondo. Doctora, desde el rol que usted realiza, que es muy relevante y sobre todo de concientizar también desde la salud, ¿cuál es el mensaje para las autoridades quizás que nos están viendo el día de hoy y que pueden incidir de manera eficiente en lo que es la salud pública en cuanto a la tuberculosis? Bueno, que hay que seguir en la misma senda que vamos, que es un trabajo arduo de todas las autoridades y de los sistemas de salud también. Hay que continuar con el tamizaje y el control sobre todo de poblaciones de riesgo y seguir ofreciendo educación a la comunidad para que podamos de a poquito ir erradicando esta enfermedad. Muchas gracias, doctora Francisca, por estar con nosotros y por supuesto saludamos a todo el personal del Hospital Las Higueras que siempre vienen para acá, también comparten junto a nosotros y sobre todo nos enseñan, nos educan y nos concientizan sobre diversas temáticas. Así que muchas gracias, doctora. Y le quiero dar un dato. Me imagino que ustedes también deben tener ocasiones especiales los fines de semana. Qué mejor que junto a Féminas, doctora, porque tenemos una increíble propuesta en materia de moda, porque Féminas está junto a nosotros. Si quieres resaltar en cualquiera de tus salidas, citas o panoramas, te contamos que en Féminas Tiendas puedes encontrar la exclusividad, elegancia y estilo que mereces. ¿Dónde encuentras a Féminas Tiendas? En Chillán, por Avenida Libertad 676 y en Concepción, en la Galería Olivieri, en pleno centro, por O'Higgins 680, local 3. También puedes visitar la página web www.feminastienda.cl y aprovecha, por supuesto, todos los descuentos que tienen para ti. Recuerda que la colección primavera-verano ya acabó y ya llegan con todo lo que es otoño-invierno. Y qué mejor que tú las puedas visitar aquí en la Galería Olivieri en Concepción. Y nuestros equipos han estado desplegados en diversos puntos de nuestra región y Constanza Rivera estuvo en el regimiento Chacabuco conociendo todas las unidades históricas y parte también de lo que ha sido la historia de este tremendo lugar. Así que vamos a verlo. El subteniente Benjamín Parra Versal, encuadrado en la 4ª compañía de fusileros, compañía histórica, y en estos momentos vamos a mostrar lo que contempla una compañía histórica. Esto es la coronela, que es la representación de un estandarte, pero a nivel batallón de infantería, ¿ya? En esta coronela se distinguen diferentes batallas, que son todas las en las cuales participó el batallón Chacabuco, y asimismo se diferencia diferentes coronelas con el color que tiene la tela.
¿ya? Si ustedes la miran, esta es porque participó en guerras, ¿ya? Particularmente en la guerra del Pacífico, en las diferentes batallas como mencioné anteriormente, a diferencia de otros regimientos con otras coronelas, las cuales son de color azul, que son las que no participaron en guerras. Una de las batallas más importantes y para nosotros como Regimiento Chacabuco, Batallón Chacabuco y Cuarta Compañía, es la Batalla de la Concepción, en la cual el personal de la Cuarta Compañía Histórica fue el personal que rindió la vida ese 9 de julio de 1882 en la Concepción, ¿ya? Esta batalla fue guiada bajo el capitán Ignacio Carrera Pinto, junto a sus 3 jóvenes oficiales y 77 chacabucanos en total. ¿Qué significa para nosotros los chacabucanos estas batallas? Significa dar la vida si fuese necesario, ¿ya? Como lo dicen todos los uniformados chilenos en el juramento de la bandera aquel 9 de julio, nosotros damos la vida si fuese necesario por nuestra bandera, ¿ya? Al igual que esos 77 chacabucanos que rindieron su vida ese 9 de julio de 1882. ¡Un chileno no se rinde jamás! ¿Cierto, muchachos? Dentro de las características que tiene esta unidad son particularmente su uniforme, ¿ya? El color rojo y el color azul que tiene el uniforme y asimismo la diferencia entre los grados que existen en las unidades militares. En este caso yo estoy caracterizado con el grado de subteniente, con una pala en el hombro izquierdo, a diferencia del grado de teniente que tendría ambas palas en ambos hombros y el grado de capitán que se llevaría en la pala del hombro derecho. Asimismo, las mangas del uniforme se distinguen también igualmente como subteniente, teniente y capitán, y asimismo en el gorro militar que tenemos nosotros llamado quepí. Lo que también caracteriza al oficial que utiliza la coronela es este plato, el cual indica la unidad en la cual pertenece la coronela. En este caso aquí aparece Batallón de Infantería número 6, Chacabuco. Aquí tenemos una pequeña representación de la unidad histórica, la cual nos encontramos con los 2 escoltas del abanderado coronela, ¿cierto? Posteriormente nos encontramos con la cantinera de la Cuarta Compañía Histórica, ¿cierto? Que habían en esa época de la Batalla de la Concepción. Y igualmente tenemos la representación de un comandante de escuadra con unos soldados de la Cuarta Compañía, la cual está, de más decirlo, participó en la Gran Parada Militar el año pasado, la Gran Parada Militar 2024, con 2 secciones históricas. Con respecto a los soldados de la compañía histórica, cabe destacar que no todos tienen la experiencia y el honor de portar el uniforme de la compañía histórica, ¿ya? Estos solamente son en la Cuarta Compañía, los soldados históricos, y asimismo hago un llamado a todos los ciudadanos que nos están viendo desde sus casas a poder acercarse al Regimiento número 6 Chacabuco en Avenida Collado 171. Soy la cabo primero Fabiola Álvarez Rifo del Regimiento Chacabuco. Soy la representante de las cantineras que participaron en la Guerra del Pacífico. Actualmente estoy acompañando al Batallón número 6 Chacabuco. Represento a las cantineras que con ellos en estas batallas. El rol de las cantineras en esos momentos era asistir a los soldados que estaban combatiendo, llevándole agua o cumpliendo el rol de enfermera. También en algunos momentos tuvimos que apoyarlos en el combate con nuestro armamento, con la bayoneta si se nos acababa la munición.
Y acá, como ustedes ven, este barrilito que siempre llama mucho la atención es donde nosotros llevábamos el agua para asistir a los soldados que estaban combatiendo. Buenos días, soy el soldado conscripto Gustavo Rodríguez Lepe y estoy en representación del soldado chacaucano. Y los invito a todos a participar y llevar este uniforme con orgullo. El MAC es una herramienta para gestionar de mejor manera todos los procesos formativos, tanto de pregrado como de posgrado, que nos ayuda a identificar las brechas existentes para poder establecer planes de desarrollo y establecer un mecanismo de mejora continua que favorezca estos procesos formativos que sean de excelencia y calidad en consonancia con el PEI institucional y con lo que queremos ser como una universidad de excelencia. Durante el primer semestre de 2024 tuvimos la posibilidad de analizar en el Consejo de Carrera cómo había sido el rendimiento en el segundo semestre del año 2023. Eso, a través de los indicadores del Sistema de Control de Gestión, nos permitió visualizar que habían asignaturas disciplinares en las cuales necesitábamos poner atención, por lo cual pudimos colocar ayudantías en estas dos asignaturas, lo que permitió que los estudiantes pudieran tener un mejor rendimiento durante el presente semestre. A través de la plataforma Power BI, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todos los datos disponibles de todas las cohortes hasta el 2015. Esa herramienta ha sido muy valiosa justamente porque nos permite visualizar dónde se están produciendo algunos de estos nudos críticos y nos permite también conocer el background de los estudiantes. Otro beneficio que ha tenido el MAC en la Facultad de Ciencias Biológicas es que nos ha permitido utilizar esta información para el desarrollo del plan estratégico de la facultad. Hace 1 año y medio comenzamos el rediseño de la carrera para generar un nuevo plan de estudio. Y toda esta información del MAC nos ha ayudado, nos ha alimentado a las reuniones que hemos tenido con el equipo de rediseño para diseñar el nuevo plan de estudio. Es una herramienta que como jefe de carrera la recomiendo. Una vez que uno aprende a utilizarla y a manejar los datos, se vuelve muy valiosa. Para mí ha sido algo muy provechoso, muy beneficioso el MAC. Lo he ocupado ya 2 veces en mi diplomado y me ha permitido beneficios como la capacidad de autorregulación del programa, darnos cuenta cuáles son los nudos críticos que tiene, también tomar medidas correctivas de cómo ir subsanando esos nudos en el programa y también ha sido una instancia para tener una información más completa de quiénes son nuestros estudiantes y tener un diagnóstico y de ver cómo vamos también implementando metodologías y evaluación. Como programa de doctorado y en conjunto con el comité comenzamos a implementar el modelo de aseguramiento de la calidad el año 2023, en la etapa de diagnóstico y en la etapa formativa, y identificamos algunas ventajas que son importantes. Una de ellas tiene que ver con el proceso de retroalimentación que entrega el modelo, entrega una retroalimentación del proceso formativo y del proceso de diagnóstico del programa, lo que favorece el proceso de toma de decisiones. Una segunda ventaja tiene que ver con la alineación que el modelo tiene con los estándares de acreditación. Eso permite que constantemente uno tenga presente cuáles son los criterios por los cuales este programa va a ser evaluado cada cierto tiempo. Esta es una invitación a todos los programas, a todas las carreras, de adquirirse a este MAC, porque sentimos que como ya lo hemos utilizado en enfermería, efectivamente es muy beneficioso para la gestión curricular de las carreras y para el mejor seguimiento de nuestros estudiantes y poder establecer en forma oportuna mejoras para facilitar el recorrido de los estudiantes en su formación. Estamos de vuelta. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 14 horas.
Multiversos, voces y conversaciones sin límites. Un espacio para conversar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad Y mucho más. De lunes a viernes. desde las 14 horas. Multiversos Voces y conversaciones sin límites. Do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, let's go one more time. 11:36 minutos y continuamos aquí en el matinal, siempre juntos, considerando todos los temas que estamos abordando, desde lo que está ocurriendo con la contingencia, pero también los temas de salud pública. Antes de seguir con eso, quiero entregarte un dato imperdible, porque Giorgio Market llega con lo mejor. No solo encuentra las mejores marcas en artículos escolares y de oficina, sino que también las mejores marcas de aseo y higiene a los mejores precios. Detergentes líquidos y en polvo Atlantic a precios insuperables, y papel higiénico Elite de 50 metros, doble hoja, 4 unidades a tan solo 2.890 pesos. Solo en Giorgio Market y en giorgiomarket.cl. Más barato imposible. Oportunidad exclusiva en Giorgio Market. Y ya lo adelantamos, en este mes de marzo, donde ¿Perdón? Estamos ya, con un último minuto estamos con la Seremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas, ¿nos escucha? Vamos a escuchar. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial en conjunto con CAF van a firmar un acuerdo que va a permitir seguir potenciando el LATAM GPT, este modelo de lenguaje de inteligencia artificial que está siendo desarrollado en Chile en colaboración con muchos países de Latinoamérica y que da cuenta de esta agenda de gobierno que busca el crecimiento económico en base a las industrias que han sido tradicionalmente importantes y relevantes en nuestro país, pero sumando también los desafíos de las nuevas tecnologías donde Chile tiene mucho que aportar. Ahí estábamos escuchando a la vocera de Gobierno, quien entregaba una actualización y balance de lo que han sido los incendios forestales de este domingo, que aquí en la región del Biobío están afectando a la comuna de Santa Juana, específicamente también a Hualqui. Y para continuar, lo comentábamos, estábamos con diversos profesionales del área de la salud, y el día de hoy estamos con René Cadmen, nefrólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, porque vamos a conversar de un tema, sobre todo en el mes de marzo, el tema renal, que es fundamental. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. ¿Qué tan importante es poder conocer respecto a los temas de nefrología y sobre todo en un mes que es fundamental para el riñón? Bueno, efectivamente, el 13 de marzo se celebró el Día Internacional del Riñón, y es muy importante porque hoy en día la enfermedad renal es una condición muy frecuente que tiene un gran impacto a nivel de la salud pública. Muchas veces las personas conocen solamente las diálisis como parte de la enfermedad renal, pero esto es mucho más que eso. Recordemos que la función de los riñones va desde limpiar la sangre, pero también participan otras funciones como el metabolismo óseo, la producción de glóbulos rojos y otras muchas, regulador del medio interno que permite, por ejemplo, la regulación de los ácidos, de potasio y otras condiciones que, de no estar funcionando bien, va a tener complicaciones para nuestra salud. Doctor, ¿cómo nosotros podemos identificar que estamos quizás presentando algún síntoma o que podemos tener una enfermedad asociada al tema del riñón? ¿Qué específicamente nos puede ocurrir? Bueno, eso es muy importante saberlo, porque en realidad cuando hay síntomas asociados a insuficiencia renal o daño renal, muchas veces estamos en fases tardías de la enfermedad. Entonces, el esperar síntomas es ya hacer un diagnóstico tarde. Y es por eso que todas las campañas que se han establecido a nivel nacional e internacional están enfocadas en buscar población de riesgo. Y esa población está definida por pacientes con presencia de enfermedad cardiovascular, o sea, una persona que tuvo un infarto al corazón, tuvo un infarto al cerebro, tiene enfermedad vascular periférica, tiene diabetes, o tiene hipertensión arterial, o tiene familiares de primer grado con enfermedad renal. Son poblaciones que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad renal, y por lo tanto hay que buscar dirigidamente estos factores de riesgo y empezar a hacer algún tipo de estudio, de exámenes, o bien, si tiene estas enfermedades, preocuparse por un buen control. En cuanto a la cifra aquí específicamente en la región del Biobío, ¿de cuántos pacientes estamos hablando que están vinculados a esta materia? Bueno,
Como la enfermedad renal se clasifica en varias etapas, si hablamos de enfermedad renal crónica de forma general, se estima que la prevalencia, o sea, cuántas personas tienen enfermedad renal en el mundo, más o menos un 10% de la población. En Chile hay estadísticas similares en población de algunos consultorios, y la estadística que viene de la Encuesta Nacional de Salud habla más o menos de un 3%, pero esa cantidad de personas enfermas aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades crónicas, porque tienen mayor edad, que son factores de riesgo de este deterioro de función renal. Si hablamos de población en diálisis, a nivel nacional, consideramos que tenemos cerca de 1.300 pacientes por millón de habitantes. En la provincia de Concepción, donde yo me desempeño, ¿cierto?, tenemos cerca de 920 pacientes en hemodiálisis actualmente. Ahí hablábamos de 1.300 pacientes aquí en la provincia de Concepción específicamente. Ajustado por millón de habitantes. Por millón de habitantes. Con esa cifra, ¿el sistema está preparado para atender a esa cantidad de pacientes? O sea, siempre los cupos de diálisis, si hablamos de ellos, son cupos escasos y generan un gran estrés desde el punto de vista económico al sistema sanitario. Y es por eso que es fundamental, como ya lo mencioné, hacer énfasis en la prevención de esta enfermedad o prevención de la progresión. Si sabe decir que una persona que tiene la enfermedad, trabajar o intervenir para que esta enfermedad avance lo más lento posible. Y el día de hoy lo que nosotros queremos hacer siempre es concientizar, que las personas también puedan conocer estas distintas enfermedades que se van desencadenando y que nos generan un daño. ¿Cómo lo vive también el entorno, la familia, cuando tiene un paciente con algún problema, sobre todo al riñón? Bueno, de hecho está estudiado actualmente cuando la persona desarrolla una enfermedad renal, eso tiene un impacto en su salud física, emocional, ¿cierto?, espiritual incluso. Y hoy en día se estima, de hecho, que la enfermedad renal crónica de aquí al 2040 va a ser la quinta causa a nivel mundial de años de vida perdidos. ¿Por qué? Porque los pacientes, como si avanzan a diálisis, tienen que dejar de trabajar, por ejemplo, o se limita mucho su funcionalidad. Y obviamente eso va en el continuo de otros factores de riesgo cardiovascular. Las personas que desarrollan enfermedad renal crónica por la causa que sea, tienen más riesgo cardiovascular, tienen más riesgo de desarrollar infartos con el miocardio, accidentes vasculares, si tienen enfermedad vascular periférica, amputaciones y otro tipo de discapacidad. El impacto va más allá de lo que puede ser una diálisis, y si el sistema sanitario puede absorber la diálisis, abarca algo mucho más amplio. Y cuando hablamos por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez una situación de que tenemos a algún familiar o alguna persona, un amigo, una amiga a lo mejor, que está experimentando un problema, ¿cierto?, al riñón, y quizás nosotros queremos donar un riñón, o se genera mucho el tema de la conversación. Claro. ¿Se puede vivir con un solo riñón? Sí, de hecho, para los pacientes que van a trasplante renal se hace un estudio peretrasplante, y si hay una persona que cumple condiciones para donar, esa persona también se estudia, y en el fondo se trata de buscar por todos los medios que pueda vivir de forma segura con un solo riñón. De hecho, los trasplantados viven en la práctica con un solo riñón. ¿Siempre son familiares o no necesariamente? Pueden ser, o sea, legalmente tiene que haber un nexo legal. Puede ser, por ejemplo, un matrimonio, también puede ser la familia adquirida legalmente. Pero claro, la ventaja que sean familiares consanguíneos es que ya uno tiene cierto piso para tener una buena compatibilidad, que es un factor también que uno busca en el trasplante renal. Y cuando hablamos de trasplante es diferente la situación en lo que es trasplante cardíaco, hepático o de otro órgano. A nivel renal también buscamos la compatibilidad, por decirlo así, genética, para disminuir el riesgo de rechazo de los órganos. Acá estamos hablando de dos aristas, uno que tiene relación con la prevención y otro también con la donación. ¿Cómo estamos, por ejemplo, aquí en la región del Biobío respecto a la donación de órganos, específicamente en un tema de riñón? Bueno, es un trabajo que muchas veces de la donación, es un trabajo, en realidad una concientización que parte desde la casa, de nosotros como personas individuales, poder manifestar nuestras intenciones de qué queremos, si queremos ser donantes o no, dejarlo manifestado, ¿cierto? Y después la familia respetar si se da el caso de tener que ser donante. Y a nivel de los hospitales, eso se trabaja por unidades independientes a lo que es el desarrollo de la nefrología y de trasplante, que son las unidades de procuramiento, que se encargan de hacer todo, de hacer la vigilancia al proceso. Y muchas veces existe el mito, ¿cierto?, de que los pacientes, las personas dejan de ser atendidas, por ejemplo, cuando son candidatas a donación. Pero la verdad que no es así, sino que las personas que cumplen el criterio son atendidas a lo que corresponde, se le ofrece todo el tratamiento, y cuando eso ya se fracasa, ¿cierto?, ahí recién se ve si la persona cumple el criterio para donar y si están dispuestos, y se activa toda la cascada, ¿cierto?, del proceso de la donación y de trasplante.
Y la lista de espera, quizá hay mucha lista de espera producto del tema de los riñones. Sí, la lista de espera de donantes de riñón, o sea, supera los 2.000 pacientes en Chile hoy en día. Cuando tenemos buenos años de trasplante, claro, hablamos que en Chile se trasplantan 400 órganos, pero eso no es insuficiente muchas veces para la cantidad, la demanda actual que existe en cuanto a riñones. Que hay que recordar que es una de las formas de reemplazo renal. Otras formas son las clásicas hemodiálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y también el trasplante renal. Exploremos alguna de ellas, doctor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, si tenemos una persona que desarrolla enfermedad renal crónica y esta enfermedad avanza hasta el grado de insuficiencia renal, es decir, cuando ya los riñones no son capaces de mantener sus funciones de forma adecuada y la persona presenta síntomas asociados a falla renal como fatiga, cansancio, acumulación de líquido, alteración de exámenes de la sangre como acidez de la sangre, aumento de potasio y otros trastornos que puede la falla renal, ahí se plantea ya el diagnóstico de insuficiencia renal y la persona, cumpliendo ciertos criterios, puede acceder a varias alternativas. Una opción sería la hemodiálisis, que es una terapia que con máquinas especiales y filtros especiales limpia la sangre y la persona tiene que acudir a un centro de diálisis 3 veces por semana. Otra opción es la diálisis peritoneal, que se utiliza el peritoneo, que es una membrana que nosotros tenemos en nuestra cavidad abdominal, a través de máquinas de diálisis peritoneal y generalmente eso se hace en el domicilio del paciente. Otra opción sería el trasplante renal, que es una persona que hace su estudio, ¿cierto? Y no tiene mayor contraindicación y cumple ciertos criterios médicos estrictos, se le ofrece la posibilidad de trasplante y entra en lista de espera de trasplante, tanto de donante cadavérico como de donante vivo, si tuviera la posibilidad de una persona, de un familiar que le quiera donar. Y también está la opción hoy en día que también es el manejo conservador, es decir, se define que hay personas que a lo mejor no se van a beneficiar de ninguna de las anteriores, producto que su cuerpo ya está muy dañado y la expectativa de vida es muy pobre. ¿Ya? Entonces, de esa forma también se le puede ofrecer un manejo conservador que implica un acompañamiento a la persona que no es candidata a ninguna de las otras alternativas. Son 4, de alguna forma, alternativas que se tienen para actuar frente a este tema. Exacto. Y en cuanto a cómo la familia también lo vive, el paciente, una vez que está experimentando esta enfermedad, me imagino que se generan no solamente temas de salud física, sino temas a nivel emocional, considerando que el tratamiento es bastante tedioso, doloroso. ¿Cómo también lo abordan desde un lado o desde un aspecto mucho más psicológico? Es muchas veces complejo para lo que uno ve en la práctica clínica cuando uno le dice al paciente, sabes que tiene enfermedad renal o sabe que el tratamiento fracasó y tenemos que proyectar o una diálisis o un trasplante. Muchas veces los pacientes ven un abismo, sienten que la vida se les acabó. Y eso porque, por ejemplo, el requerir terapia de sustitución renal, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, afecta la dinámica del día a día. Por ejemplo, una persona que está en hemodiálisis tiene que hacerse terapias que son de 4 horas 3 veces por semana. Y eso se lo llevamos a la práctica de nosotros y nos ponemos en el lugar de los pacientes. ¿Qué haría yo con mi trabajo si tengo que ausentarme, por ejemplo, 3 veces a la semana, 4 horas? Un grueso de nuestra población probablemente va a quedar desempleado o va a tener ciertas limitaciones, tanto funcionales de su trabajo o en su aspecto domiciliario. ¿Se lo comentan los pacientes de lo que ocurre también con ellos en ese ámbito? También son áreas que uno explora cuando uno hace la evaluación clínica, el impacto, y también se invita o se motiva a los pacientes a hacer uso de la red de salud si que requieren apoyo de salud mental o buscar apoyo social. Y también uno trata de abarcar un poco más de lo que sale un poco más de lo técnico de la enfermedad renal, sino que amplía un poco más la intervención, porque en el fondo tenemos que ver que cada una de las intervenciones que tenemos para los pacientes, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, el manejo conservador o el trasplante, tiene que tener un foco en lo que es mantener la calidad de vida de las personas también. Y desde ese aspecto, por ejemplo, en Chile, ¿cómo estamos fortaleciendo la red de salud, sobre todo para apoyar y contribuir a la calidad de vida de estos pacientes? Sí, en Chile la verdad que hace varios años, ya desde que lanzó el plan auge, ¿cierto? La enfermedad renal crónica etapa 4 o 5, que son las etapas más avanzadas de enfermedad renal, están consideradas dentro del plan auge. Y después de que se han ido incorporando otro auge, por ejemplo, que son de atención primaria, que es el auge que tiene como nombre prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. Entonces, de esa forma se empodera mucho a la atención primaria, a los consultorios, para poder pesquisar a población en riesgo
atenderla y poder derivarla, y también existen protocolos hoy en día que permite clasificar y poder derivar a las personas de forma precoz. También hay otras herramientas que se han ido implementando a lo largo de los años, por ejemplo, el Hospital Digital también, que es una plataforma, por decirlo así, que presta asistencia a atención primaria, ya sea hospitales comunitarios o SECOF o CESFAM, y que los médicos pueden poder derivar los pacientes de esa forma y así definir si tienen pertinencia de ir a un hospital más grande o donde están los especialistas, o, si no, o recibir retroalimentación para que puedan hacer ajustes en los tratamientos o estudiar algo que está inconcluso, por ejemplo. Entonces la red se ha ido fortaleciendo en ese sentido. Doctor, durante el programa hemos conversado con diversas profesionales desde sus diversas aristas. Una de ellas ha sido el tema de la alimentación. ¿Cómo influye también a que haya quizá una prevalencia mucho mayor de esta enfermedad con respecto a cómo se están alimentando o cómo nos estamos alimentando más bien nosotros? Exacto. Bueno, la alimentación es muy importante porque la enfermedad renal crónica está dentro del contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, que a su vez tienen factores en común con el desarrollo de la hipertensión, diabetes, obesidad, que tanto la hipertensión, diabetes, obesidad son factores de riesgo también para enfermar de los riñones, y si tenemos enfermedad renal crónica son también factores de progresión, o sea, la enfermedad avanza más rápido. Entonces, y ahí una de las piezas fundamentales es la alimentación, y antes de eso la alimentación, sino que son adquirir hábitos de vida saludables sin que yo tenga la enfermedad. Es probablemente la prevención de estas enfermedades cardiovasculares es el método más costo efectivo que tenemos, y eso parte desde la alimentación desde la infancia hasta la adolescencia y ser adultos jóvenes. Pero hay quizás ciertos factores de riesgo que contribuyen a que esta enfermedad aparezca quizás mucho antes. Claro, o sea, si nosotros, hay personas que además tienen, aparte de lo que ya mencioné, tienen otros factores que a lo mejor son son involuntarios. El tener otra enfermedad, por ejemplo, enfermedad autoinmune como lupus, vasculitis, uso crónico de medicamentos como antiinflamatorios, patología anatómica, uropatía obstructiva, como por ejemplo cálculo de los riñones, problemas de próstata y otras condiciones que generan obstrucción de la vía urinaria son elementos, son condicionantes a desarrollar también daño renal. ¿Ya? Entonces, el problema empieza a ser mucho más abarcante. Y retomando el tema de la alimentación, sabemos hoy en día que nuestra dieta tiene una cantidad importante, por ejemplo, de productos refinados. ¿Ya? Toda la comida que se compra congelada, los preparados, las conservas, tienen alta cantidad de sal, preservante, y que si lo llevamos solamente al consumo de sal de la población, que además aumenta el riesgo de ser hipertenso, nuestra dieta consumimos habitualmente entre 12 y 14 gramos de sal, y lo recomendable, por ejemplo, es comer menos de 5 o menos de 6 gramos, o sea, más del doble, incluso el triple, y eso de consumo de sal, y eso predispone a complicaciones también como hipertensión, y empezamos dentro del mismo tópico empezamos a acumular elementos que aumentan la progresión o el daño de otra enfermedad. Y dentro del quehacer profesional y en el contacto con sus mismos pacientes también, ¿qué ha observado que con el tiempo quizás ha aumentado en cuanto a cómo se están cuidando también o no estamos cuidando a las personas respecto a nuestra salud? Bueno, nosotros, en mi práctica clínica, y como trabajo en un hospital ya de referencia de alta complejidad, nos llegan los pacientes ya con daño renal muchas veces avanzado. Entonces el foco siempre ha tratado de ser, o se busca que sea la prevención y potenciar más lo que se hace en atención primaria, estimular a los pacientes que se hagan los exámenes preventivos de salud que están disponibles en los CESFAM, concientizar a la población de los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas la enfermedad renal. Claro, nosotros cuando intervenimos en el hospital con pacientes que ya tienen daño, muchos de ellos, claro, adhieren a una dieta, adhieren a su tratamiento, pero muchas veces el daño ya está. Entonces el impacto de las intervenciones puede estar limitado. ¿Es irreversible? La enfermedad renal es irreversible. En fondo, una vez que se produce daño renal, hay desgaste. De hecho, por un tema netamente de envejecimiento, después de los 40 años hay un deterioro progresivo de la función renal. En condiciones normales no deberíamos llegar en un envejecimiento normal, o sea, solamente por envejecimiento no deberíamos llegar a insuficiencia renal, pero va a depender de muchos factores que hayan pasado en mi vida, en la vida de las personas. Si tuvieron falla renal en la infancia, enfermedad de la infancia, exposición a medicamentos, a tóxicos, a cirugía, otro tipo de condiciones que pueden haber causado daño renal, y nunca hubo manifestación hasta la adulta, por ejemplo. Hablaba del tema de la medicación. En nuestro país nos caracterizamos por un tema de automedicarnos sin ir muchas veces a un centro de salud o consultar con un especialista. ¿Eso influye mucho, sobre todo en enfermedades que están relacionadas al riñón? Hay un grupo de medicamentos, en especial los antiinflamatorios no esteroidales,
que son los que clásicos usados para frente a alguna inflamación o dolor, que pueden generar daño renal, sobre todo en personas con predisposición o con enfermedad renal previa. O sea, si tengo mis riñones que funcionan menos y a su vez consumo este grupo de medicamentos, puedo generar más daño renal, sobre todo si estamos en un contexto de automedicación. También interacciones de medicamentos. Si nosotros no conocemos los medicamentos, somos algunos medicamentos que interactúan entre ellos, podemos producir más daño que beneficio, y sin saberlo, porque como el daño renal muchas veces no es manifiesto desde el punto de vista clínico, hay un daño subclínico que no se conoce hasta que ya puede ser muy tarde. Doctor, sin duda usted mencionó un tema importante, la prevención, y qué mejor que poder realizar concientización a través de estos segmentos también de salud con distintos especialistas, con base científica, que nos entregan también los mejores datos de cómo podemos obviamente prevenir una enfermedad. Y me gustaría dejarle la cámara a usted para que le pueda hablar a la comunidad también respecto a la importancia, sobre todo en el mes de marzo, el mes del riñón también. Bueno, en realidad lo más importante en este contexto de la enfermedad renal crónica siempre va a ser la prevención. Como ya mencioné, si sabemos si tenemos hipertensión, diabetes, obesidad u otro factor de riesgo, lo importante es hacer un adecuado tratamiento, hacer uso de la red de salud. La red de salud hoy en día, desde atención primaria, hospitales más complejos, está comunicada y hay métodos de derivación. Ahora, si nosotros somos también personas que nos reconocemos como sanas, también tenemos disponible en la atención primaria los exámenes preventivos de salud con énfasis en el diagnóstico de hipertensión arterial, obesidad, diabetes, y también se agrega la enfermedad como tal. Dentro de las herramientas que tenemos hoy en día disponibles para prevenir la enfermedad renal crónica está la alimentación, una adecuada hidratación, consumir los medicamentos que estén debidamente indicados, ¿cierto?, por un profesional competente, evitar la automedicación, hacer actividad física, evitar el hábito tabáquico, restringir el uso del exceso de sal en la dieta. Eso es fundamental para prevenir tanto la enfermedad renal como las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. René Carnet, nefrólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, quien estuvo con nosotros, y con esto nos despedimos y nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya en unos minutos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Retomamos este avance de noticias a partir de ahora, de lunes a viernes, del mediodía. 15 minutos de informaciones de cómo está la zona, cómo está la región del Biobío. En particular, estos 15 minutos los vamos a dedicar al tema incendios forestales. El COGRIT se realizó a las 8 de la mañana aproximadamente y hay una serie de declaraciones e información que está girando. Habló ya la ministra vocera de Gobierno, también el presidente de la República, Gabriel Boric, y entre otras cosas, señaló que todo el gobierno, todo el despliegue del gobierno debe estar enfocado en el tema de incendios forestales. Estamos viendo imágenes que dan cuenta de la reunión que se realizó muy temprano por la mañana, cerca de las 8 de la mañana en Senapred, lo que se conoce como la ex-ONEMI, hablando de este tema de incendios forestales. Afortunadamente, la masa de humo ha decantado acá en la zona del área metropolitana. Ya no se ve ese humo que seguramente usted sentía muy temprano, 6, 7 de la mañana, a consecuencia de estos incendios forestales, que acá en la región del Biobío se concentran en dos puntos: Nacimiento, Santa Juana, y agregamos un tercero, la comuna de Hualqui. Estuvo con nosotros también la vocera de Gobierno Regional, Jacqueline Cárdenas, en la mañana, y hablaba en torno al tema de las estadísticas o el número de incendios forestales en cuanto a cantidad de hectáreas afectadas. El alcalde de Santa Juana ayer hablaba de cerca de 1000 hectáreas. La Seremi de Gobierno hablaba que la primera información que tenían ellos era sobre las 600 hectáreas. De momento, de CONAF no se ha entregado el balance habitual que se realiza ya a esta hora de la mañana en cuanto a la cantidad de hectáreas afectadas. Lo cierto es que también ha hablado bastante fuerte parlamentarias quien habla que se avance la ley corta de incendios forestales, y también los privados han hablado con respecto a estos incendios que estamos viendo, que corresponden a Hualqui en particular, y se ha hablado de la intencionalidad y también de los multifocos, una situación que se repite, por ejemplo, de lo ocurrido en la provincia de Arauco, recuerden ustedes, hace un tiempo atrás, en la comuna de Los Álamos. Imágenes que dan cuenta que estamos viendo de una serie de sobrevuelos aéreos y también de dron, de una serie de instrumentos y herramientas que están dispuestas por parte de los privados y también del aparato del Estado. Vamos a escuchar las voces de las autoridades quienes se refieren a este balance y qué se proyecta en materia de incendios forestales para las próximas horas. Los que los provocaron sabían que ayer era el día ideal para provocar incendios, por temperatura, por viento. Entonces, ¿cómo nos preparamos? O decretamos estado de excepción para inhibir el libre tránsito con la presencia militar en las calles, o se mejora y se genera una ley de incendios que permita, por ejemplo, un registro pirómano. Si hay un registro pirómano, se puede controlar el acceso a los caminos rurales y evitar que estas personas, terroristas, delincuentes, que generan los incendios tengan libre circulación. Entonces es importante que el Estado, particularmente el gobierno, se tome muy en serio y se genere esto, o bien decretando un estado de excepción constitucional, o generando una ley de incendios que permita, ¿cierto?, el control, y así evitar que la gente que genera incendios circule libremente y siga generando los incendios en los días que están reunidas todas las condiciones para ello. El primer incendio es la Generala, en Santa Juana, en combate por CONAF, Arauco y CMPC, ayer toda la tarde, con recursos aéreos, terrestres y mecanizados. Se siguió combatiendo en la noche con recursos mecanizados y terrestres. Tiene una superficie aproximadamente de 1000 hectáreas de afectación al momento y no tiene posibilidades de control al minuto. El segundo incendio se llama el Copihue 2, es del sector de Hualqui. Ese fue un incendio con 2 focos, se presume intencional. La empresa Arauco está tomando las acciones legales correspondientes al respecto. En combate por parte de CONAF y CMPC ayer por la tarde. Anoche también en combate con recursos mecanizados y gas terrestre, y hoy día estamos nuevamente en combate en el predio. Tiene aproximadamente 300 hectáreas de afectación y las posibilidades de control en minutos son negativas. Y el tercer incendio, que se llama Curín, que partió en el sector de Alcamaria, al sur del incendio de los Copihue 2, que probablemente todo incendio se termina apuntando, un incendio de muy rápida propagación, en combate por CMPC, CONAF y Arauco, y tiene una superficie de 1500 hectáreas. El llamado, obviamente, es a la prevención, a no usar el fuego. Estamos todavía en la temporada de incendio, estamos en la parte alta de la temporada. Recabar todos los antecedentes para la presentación de una querella a propósito de los casos donde hay foco investigativo por parte de la Policía de Investigaciones en torno a intencionalidad de los incendios. Así que le he pedido ya que recaben todos los antecedentes necesarios, en conjunto obviamente con las policías, para la presentación de esta querella. La señal es muy clara: aquí cualquier persona que coloque en riesgo la vida de los habitantes de la región tiene que enfrentar la justicia, y tenemos que activar toda la batería legal que tenemos en nuestras manos para que esto sea así.
Estamos escuchando, usted lo ha notado, ha cambiado el tono en el cual las autoridades están reaccionando a este incendio forestal, a estos incendios forestales. La ministra vocera de Gobierno hizo un balance hace muy poquito y habló de 27 focos en la zona centro-sur, que tiene su escenario más complejo en dos regiones, la región del Biobío y la región de la Araucanía, en particular en la zona de Traiguén. Frontel también habló muy temprano, esto también es muy la línea también de la información que circuló ayer en torno a los cortes, por así decirlo, de energía, todo de manera preventiva, obviamente, a solicitud de lo que ha indicado Senapred. De Santa Bárbara, en Santa Bárbara en particular, hay suspensión en este sentido de electricidad en Agua Santa, Villucura, El Huachi, El Onieve, Los Junquillos y Los Maisteres. En Mulchen, Tres Vientos, El Cisne, Los Hinojos, Santa Emilia, Santa Mónica y Palermo Alto en Quileco. En Quilaco estamos revisando una general de lo que ha entregado por parte de Frontel en cuanto a estas, por así decirlo, suspensiones de energía. En Tucapel, Santa Lucía, Manigual, Villa Los Rastrojos y Las Astas. En Nacimiento también se registra lo mismo, y en Hualqui, una de las zonas más también dificultosas en cuanto a incendios forestales. Vamos precisamente a esa zona, Hualqui. Matías Schneider se encuentra con nosotros a esta hora ya de la tarde. Matías, ¿qué has logrado detectar en este sentido con tu reporteo junto con Boris Godoy en toda esa zona? ¿Cómo está también el tránsito hacia Hualqui? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Williams? Muy buenas tardes ya, son las 12:07 minutos. Hace al menos 7 minutos debió haberse comenzado un COGRID justamente en la comuna de Hualqui, donde Claudia Toledo, seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el enlace justamente de Hualqui en todo este tema de incendios forestales. Por lo que pudimos recabar y también lo que pudimos ver, la verdad es que está muy complejo, específicamente lo que ha ocurrido en este sector, producto de lo que han sido estos focos simultáneos que hasta el momento todavía se mantiene en combate y además con peligro para las viviendas, algo que se está tratando de trabajar justamente desde las brigadas forestales para que no ocurra ningún tipo de inconveniente tanto a la infraestructura como a las personas que habitan en este sector. Estuvimos recorriendo lo que ha sido parte del territorio afectado y la verdad es que está muy difícil respirar, hay mucho humo, todavía se mantiene muy activo este siniestro, específicamente hablamos el denominado incendio Los Copihue. Parte de lo que ha ocurrido, justamente lo habíamos mencionado, tiene relación con la intencionalidad de estos incendios que ya se sostiene, al menos de forma pública, por parte de las autoridades. En más, y lo mencionábamos también en la jornada de la mañana, desde la PDI se solicitó iniciar también un proceso, desde la delegación presidencial se solicitó ya a Fiscalía y por ende también ahí a PDI a iniciar un proceso investigativo justamente para esclarecer cuáles han sido las causas de estos incendios que han afectado, al menos acá en Hualqui. Conversamos con el comandante Rodolfo Ceballos, que nos explicó justamente cómo están actuando en este momento, dadas las complicaciones del terreno, las brigadas para contener este incendio. Queremos pasar a revisar detalles justamente de cómo a este minuto se están desplegando las brigadas forestales acá en Hualqui. Este incendio se denominó Los Copihue. Partió dentro del predio de Arauco con una proyección hacia el norte, ¿cierto? Noroeste, más o menos. Estos puntos son la forma que nosotros definimos dónde vamos a poner los recursos a trabajar, ¿ya? Es como una grilla muy forestal. La cabeza del incendio es del punto 1 al 6, que es todo esto que está aquí. La parte más compleja en este minuto es el lado 2 de la grilla. Y esto porque hay alta pendiente, quebrada, harto material combustible, así que estamos con muchos recursos ahí. Y eso es lo que les quiero mostrar aquí ahora. Acá, donde está mi colega Francisco. Francisco, sí, por favor. Lo que vieron ahí, donde está el punto 2, que es la zona, esa zona es plana, esas son las vegas que están ahí, las casas ahí. Esa zona tiene mucha pendiente, muchas quebradas. Nosotros llamamos pendiente 4 cuartos cuando es de mucha pendiente. Y los recursos están trabajando en ese punto. Por eso les quería mostrar ahí para que vean el tema de la pendiente y los recursos que están destinados en ese sector. Es justamente ahí en el sector en el cual el comandante se refería como la cabeza del incendio,
donde también se encuentra el foco de trabajo producto de que hay viviendas aledañas en aquel terreno. Además, ustedes también lo escuchaban, quebradas, un terreno bien complejo de poder maniobrar para las brigadas terrestres. Es por esto que hay refuerzo también con helicópteros para poder controlar lo que ha sido este incendio, que producto de las condiciones climáticas, Williams, se han intensificado, y además considerando que aún se mantiene cierto grado de rachas de vientos y además una temperatura bastante cálida, considerando cómo es también el microclima dentro de Hualqui, está la tensión puesta para poder controlar lo antes posible. Lo cierto es que aún está en combate, al menos la situación acá en Hualqui. Hablando tú precisamente de la temperatura, se está actualizando obviamente. El tema de las temperaturas, para hoy se proyectan 24 grados y claro, como bien remarcas tú, Hualqui, para quienes no conocen la zona, tiene un microclima, entonces la temperatura ahí va a ser obviamente mucho más alta. Preguntándote por eso y también por el tema de las vías para conectar Hualqui en las zonas rurales, ¿qué información lograste recabar y cómo también ha sido tu paso directamente hacia la zona afectada hasta ese puesto de mando que se ha mencionado en este sentido? Fue muy gráfica en este sentido la entrevista que nos enviaste con este voluntario en este sentido, que habla sobre la cabeza del fuego, dónde está ubicado y dónde se están concentrando los recursos. Sí, tal como lo señalaba también Carlos Quintana durante la mañana, Santa Juana y también Hualqui tienen esta característica, esta particularidad de que tienen una vía de acceso, solo una vía de acceso, y eso también genera que no se pueda al menos cortar el tránsito, porque la gente tiene justamente que movilizarse. Por ahora nosotros recorrimos, sí, al menos la ruta O60 se encuentra abierta sin señales de corte de tránsito, pero dentro de lo que es la ruta o a los costados de la ruta, bien digo, es notorio cómo el fuego avanzó y también generó al menos impacto en lo que es parte de estos predios que han sido siniestrados. Es mucho humo, muy poca visibilidad en ciertos lugares también, pero por ahora al menos se encuentra abierta la ruta O60, reiteramos, para el tránsito, una sola vía también para movilizarse desde Hualqui o hacia otros sectores como Talcamáida, Unihue, por ejemplo, y eso también es un detalle, por eso también se evita mantenerla abierta, porque es una sola vía de evacuación en caso de cualquier emergencia. Bien, Matías, gracias por este informe. Desde muy temprano estamos despachando desde Santa Juana y también la comuna de Hualqui. Que sea un buen retorno. Gracias, muy amable. Gracias, nos vemos. Ahí está Matías Schneider, vamos a tomar contacto de inmediato con el matinal. Recuerde, estamos retomando estos avances de mediodía por 15 minutos. Vamos a volver con nuestra compañera Pamela Castillo. Pamela, información de hace poquito, consultamos a la Fiscalía Regional del Biobío. ¿Qué pasa con estos temas de incendios forestales? Si son parte de causas agrupadas, si se están viendo de manera particular. Lo que se nos escribe desde la Fiscalía es que todas las diligencias en ambos casos fueron impartidas por la Fiscalía de Fragancia. Hablamos de Santa Juana igual que Pamela. Dichas pesquisas deben realizarse en la medida que las condiciones de seguridad por los incendios lo permiten, Pamela Castillo. Lamentable información también que tenemos respecto a lo que está ocurriendo con las autoridades y sobre todo también con los incendios, William. Sí, vamos a escuchar ahora, hace muy poquito habló el presidente de la República, Gabriel Boric, entre otras situaciones que nosotros manifestamos al inicio de este avance, todo el gobierno dispuesto para ir en ayuda de las zonas afectadas. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric. En el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias. Anoche los equipos de combate al fuego estuvieron desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas que se dieron en particular en la comuna de Traillén. Y hoy están concentradas en la tarea de control del fuego para poder superar esta emergencia lo más rápido posible. Le quiero pedir a todas las personas que están en la zona de los incendios que sigan las indicaciones de las autoridades. Tenemos actualmente 27 incendios que se están combatiendo, hay 34 que ya han sido extintos, ya han sido controlados, y uno extinto. Y en esto hay que recordar la importancia de ser responsable. Hemos tenido una temporada con muchos incendios, pero que hemos logrado en su gran mayoría controlar a tiempo. Esto es producto del fortalecimiento que hemos hecho, tanto de CONAF como de Senapred, y también de la colaboración entre el sector público y el sector privado y el apoyo de las comunidades. Es muy importante poder prevenir los incendios. Los incendios se pueden prevenir, son
en su grandísima mayoría responsabilidad humana. Por eso quiero insistir en momentos de olas de calor, no realizar quemas, en ser muy cuidadoso, en no realizar fogatas en sitios no autorizados y en el fondo seguir las instrucciones de las autoridades y sepan que vamos a seguir desplegados en la zona y tengan certeza de que no les vamos a dejar. Parafraseando en este sentido lo que dijo el presidente Boric, Pamela, y a la gente que nos está viendo a esta hora ya de la tarde, he instruido que todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias, Pamela Castillo. Muchas gracias, Williams, por la actualización de la información en cuanto a los incendios forestales acá en la región del Biobío. Se hablaba de intencionalidad, acá las autoridades también ya lo están remarcando bastante, pero algo es fundamental también que exista un marco legal mucho más robusto en esta materia. Muchas gracias, Williams. Williams. Cómo va avanzando en este sentido la tarde, reconexión ahora contigo, después a las 2 de la tarde vuelve Multiversos. Y continuamos nosotros aquí en el matinal, siempre juntos con los mejores datos también para ti, porque si tú quieres resaltar en cualquiera de tu cita, panorama, actividad que tengas, Fémina está junto a nosotros. En esta tienda puedes encontrar la exclusividad, elegancia y estilo que mereces. ¿Dónde encuentras a Féminas Tiendas? En Chillán, por Avenida Libertad 676, y en Concepción, en la Galería Olivieri, en pleno centro. Por O'Higgins 680, local 3. Y por supuesto visitar su sitio web www.feminastienda.cl para que aproveches todos sus descuentos y seas parte de toda la energía que tiene Féminas, tanto en Concepción como en Chillán. Realizan envíos a todo el país. Y conversando, seguimos avanzando en temas de salud y en marzo, ¿a cuánto no le ha pasado que muchas veces en este mes siempre pasan cosas? Caídas, se dobla uno el tobillo, 15 miles de cosas. Y para conversar respecto de todos estos detalles, estamos con Carlos Carrillo, kinesiólogo también, para hablar sobre algo bastante importante que no había escuchado, fascitis plantar. ¿Cómo estás? Plantar. Súper bien. Feliz de estar con ustedes, feliz de poder compartir este súper espacio en donde hablamos un poquito de salud y de algo tan importante como nuestros pies. ¿Qué es la fascitis plantar y sobre todo qué se genera en los pies, tobillos? ¿Cómo funciona? La fascitis plantar es un diagnóstico más bien descriptivo. Hoy día se habla más de procesos dolorosos en la planta del pie, fasciosis le dicen. Porque obviamente se comienza a estudiar y se dan cuenta que una inflamación pura no hay. Entonces no puede ser una itis, ¿ya? Entonces empiezan a variar los nombres, pero generalmente las personas lo conocemos como un dolor en la planta del pie, ya sea muy puntual, abajo del talón, o generalizado hasta la base de los dedos. Todo lo que sería el símil de la palma del pie. ¿Ah? Como que siento como que algo me pincha. Sí, hay algo que me pincha, especialmente cuando yo presiono algo de manera fuerte, y generalmente está asociado a espolones calcáneos, que son sobrecrecimientos óseos de la zona justo donde se inserta la fascia plantar. La fascia plantar es una tela de sostén, ya que permite que se vaya desarrollando nuestro arco plantar. Tiene una función biomecánica muy importante en el sostén de nuestro pie. Estamos viendo imágenes de cómo... Exactamente, esto está aquí abajo, ¿ya? Perfecto. Desde el talón hasta la base de los dedos, hasta los metatarsianos. ¿Y esto se puede generar a causa de qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo que están generando que muchas personas quizás tengan? Qué buena pregunta, porque tu pregunta es si la queremos responder con completa realidad, la pregunta es muy amplia porque es un proceso doloroso, ¿ya? Entonces los procesos dolorosos pueden estar asociados a deterioros importantes como puede que no. Entonces, una persona generalmente sufre estos cuadros de fascitis plantar, especialmente cuando tiene largas trayectorias de caminar, ¿ya? Caminan demasiado, usan zapatos demasiado rígidos. En resumen, es una sobrecarga en la zona del pie, ¿ya? Por ejemplo, las personas que utilizan bastante zapatos de seguridad por las labores que tienen en su día a día. Exactamente, las personas que usan zapatos de seguridad tienden a sufrir mucho, especialmente cuando están en faena. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga, vienen de usar zapatillas muy blanditas que le permiten el correcto movimiento a nuestro pie en cada paso que damos. Si te fijas, el pie son muchos huesitos juntos y por ende entre cada huesito hay cierto grado de movilidad.
¿ya? Entonces, una zapatilla que le permite un descanso al pie hace que nuestro pie funcione bastante bien, pero un zapato rígido, y no solo eso, que sea rígido, sino que sea usado por largas horas, como un turno completo de 12, de 8 horas, claramente genera una sobrecarga. O en personas que salen a comprar en la mañana y vuelven en la tarde, todo el día recorriendo Concepción. ¿Quién no ha vitrineado todo el día en Concepción? ¿Quién no ha podido buscar algo específico que no está en esta tienda? Te mandan para la otra y se nos generan largas rutas de caminata, y las personas al otro día refieren mucho dolor en la planta del pie. Pero, por ejemplo, ¿este dolor es constante, se mantiene una vez que yo desarrollo? Sí. Quizás es una enfermedad. En rigor no es una enfermedad, es un proceso doloroso, ¿ya? Puedo o no tener un espolón calcáneo, un crecimiento cálcico en la planta del pie. Puedo o no tener un proceso inflamatorio, ¿ya? O sea, se puede eliminar. Sí, se puede eliminar porque es un proceso doloroso. Hay que ver qué está pasando con la sobrecarga en mi pie, cuáles son los factores más importantes y si hay procesos degenerativos dependiendo cuánto tiempo. Hay gente que tiene fascitis agudas por estas marchas, o hay gente que comenzó con una fascitis aguda y nunca más se le quitó. Yo he tenido referencia de pacientes de 2 años de fascitis plantar. Que, o sea, como que se dejaron estar. Se dejaron estar, bajó, se tomaron un par de medicamentos, se moduló el dolor, siguieron a la otra semana lo mismo y siguieron en ese ciclo vicioso de que no abordo el problema, simplemente me tomo un analgésico, un antiinflamatorio, y después en el tiempo ese antiinflamatorio va a perder mucha capacidad de acción analgésica, ¿ya? Entonces es súper importante ir a tratar la causa, qué está pasando con la movilidad de mi pie, qué está pasando con la fuerza de los músculos de sostén, y algo súper importante, la fascia plantar que va precisamente desde ahí, mira, y es una telita. ¿Esto está bien que esté así? Sí, eso es así, Ah, es un acuñamiento, son huesos sesamoideos que refuerzan la acción de los tendones. Ya, acá estamos bien. Acá estamos bien, entonces de esta base y se avanza para acá y llega, mira, justo ahí a esa prominencia. Es la parte que duele muchas veces. Y eso es lo que cuando las personas palpan, el profesional, el médico, el kinesiólogo palpa esa zona para evaluarla, genera mucho dolor. Y lo que te quería comentar es que esa fascia plantar tiene una relación muy íntima. Como siempre yo digo acá, el cuerpo se mueve como un todo. La fascia plantar tiene una relación muy íntima con el músculo gemelo que se inserta precisamente aquí. O sea, me puede generar un dolor al caminar. Tienen una unión funcional, exactamente. Por ende, la fascitis plantar, más allá de tratarlas, de querer tratarlas localmente con una pelotita de tenis, que son estiramientos que uno hace, mira la imagen que nos están mostrando acá, pequeños estiramientos locales en la zona del dolor, o con una botellita con hielo, más allá de tratarlas localmente, la fascitis plantar o el dolor en la planta del pie debe ser tratado de manera integral, o sea, de toda la extremidad inferior desde tu columna lumbar, porque ¿quién hace funcionar a los músculos y a la sensibilidad de la zona del pie? Los nervios que salen en tu columna lumbar. Por ende, es súper importante ver si la paciente tiene un gran antecedente de dolor lumbar, grandes dolores ciáticos. ¿Cuál es su historial al respecto? Y en cuanto a los calzados, porque muchas veces nosotros quizás tenemos estos dolores y tenemos que usar estos zapatos, ejemplo, de seguridad, y al final esto va creciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir también? Para prevenir, cuidados, cuando no es inevitable, hablemos cuando es inevitable que yo, por ser un trabajador, ¿cierto?, de temas de ingeniería, construcción, prevención, debo usar estos zapatos, estoy en una faena, va a ser inevitable no usarlos, por ende necesito primero buscar la forma de generar un calzado más blando, quizás cambiar la plantilla interna, porque como lo seguro es lo externo, el dorso con metal, ¿cierto?, una suela gruesa, rígida de goma, ¿cierto?, goma dura, que me va a cuidar de ciertos artefactos externos, pero el interior sí puede ser muy blandito. Cambiar la suela de mi zapato por un calzado un poco más blando, obviamente me va a ayudar a prevenir que esas largas horas no sean tan pesadas, ¿ya? Hacer pausas activas, ahora ya vámonos más a lo funcional, hacer pausas activas, tener pequeños momentos de descanso en donde me saco los zapatos, genero estiramientos, pero y sobre todo va a ser súper importante que la persona en sí tenga una buena condición física. En el caso, por ejemplo, de las personas que nos están viendo y que quizás
se dejaron estar, que Claro. lo mencionamos acá. ¿Tiene solución? ¿Es curable de alguna forma Por supuesto. este proceso de dolor? Por supuesto. Yo he tenido pacientes que en simplemente una semana ya no hay más dolor. He tenido otros pacientes que precisamente tienen más larga data, que necesitamos trabajar un par de semanas, un mes, ¿cierto? Para que esto vaya. Y es súper diferente la forma en que los cuerpos responden. Hay cuerpos que responden de inmediato. No hay más dolor. Una sesión, no hay más dolor y el resto de sesiones vamos controlando. ¿Y qué fue y las hay sesiones otros específicamente? Y hay otros que tienen una disminución progresiva. Cada sesión que tenemos, sí, un poco menos, sí, un poco menos. Ahora me puedo poner en punta de pie, ahora puedo pisar algo, no necesito ponerme plantilla y la mejora es más bien progresiva. Y ahí en la sesión, por ejemplo, ¿cómo es ¿Qué hacemos en el la tratamiento sesión? específicamente? Punto importante, qué bueno que tocaste ese tema. Cuando nosotros tratamos una fascia plantar, tratamos a la persona, no tratamos a su pie. ¿Por qué? Porque la calidad de los tejidos de su pie, la tolerancia a la carga de su pie, ¿ya? La resistencia de los tejidos a la irritación, la capacidad de regenerar un tejido, todo eso no depende de lo que le haga yo, depende de la persona. Por ende, porque el peso igual yo creo que influye. exacto, ¿a quién tratamos primero? ¿Al pie de la persona? No, tratamos a la persona. ¿Cómo está su nivel de ejercicio físico? ¿Cuánta tolerancia a la carga, a la fatiga tiene esa persona? ¿Cómo está su peso? Ya si su peso es alto porque tiene una excesiva alimentación, tiene una alimentación desordenada que lo lleva a comer más, hay formas de solucionar ese problema en base a pequeños cambios de hábito y órdenes. ¿Podemos dejar esa alza de peso? ¿Ha venido subiendo este último tiempo o se ha venido manteniendo? ¿Te fijas? Tiene enfermedades metabólicas que le impiden la correcta regeneración de los tejidos a esa persona. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene hipotiroidismo. Todo eso es súper importante que lo veamos, ¿ya? Y otro punto importante son las sobrecargas, que esto ya parece un poco místico, pero créeme que es muy real en consulta. ¿Tiene sobrecargas emocionales la persona? ¿Está pasando por un proceso difícil en su vida? Porque recuerda que nuestras emociones se somatizan en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se tiende a fatigar por el estrés que esto genera en nuestro cerebro. Y eso inevitablemente va a generar una exacerbación de cualquier proceso doloroso que quizás no era tan agresivo, ahora con una sobrecarga emocional que estamos ignorando, que pensamos que ¿qué tiene que ver esto con mi cuerpo? No lo empezamos a abordar y se empieza a sumar a un proceso doloroso. Posterior a eso podemos hacer intervenciones ya propiamente tal, pero no solo en el pie. Ahora pasamos a la columna de la persona, porque de dónde se gestiona toda la autonomía del pie, toda la movilidad, su sensibilidad, desde la columna lumbar y sacra. Los nervios sacros inervan los tendones, los músculos, los huesos, los ligamentos, la cápsula articular, todo lo que va a funcionar y lo que se pudiera ver afectado en un proceso doloroso en la fascia plantar. Y ahí nos damos cuenta como en el desarrollo también de nuestro programa hemos hablado con diversos especialistas respecto de cómo la alimentación también influye mucho en nosotros y también a nivel desde el punto de vista kinésico. Exactamente, o sea, nuestros tejidos soportan carga, eso es muy kinésico, ¿cierto? Tienen fuerza, tienen habilidades de extensibilidad, soportan posiciones mantenidas, soportan movimientos repetitivos. Pero, ¿por qué lo soportan? Porque tienen una buena capacidad metabólica. Y el metabolismo es fundamental y tiene mucho que ver con el ritmo hormonal y con la alimentación. Por eso es tan importante también esto de la alimentación con la salud de mi cuerpo. Carlos, te queremos agradecer el día de hoy por estar junto a nosotros. Recuerden que están sus redes sociales también para que lo sigan. Kine.carloscarrillo, especialista en eliminar tu dolor y mejorar tu salud en Good Clinic, ahí.cl, para que transformas tu cuerpo y eliminas el dolor, para que desde ya estés conectado. Este miércoles, desde este miércoles comienzo a atender en Los Ángeles. Abriendo consulta en Los Ángeles. Abriendo consulta en Los Ángeles, así que desde este miércoles ya creo que quedan muy poquitas horitas, pero si alguien alcanza a ver, puede agendar una hora para este miércoles. Si no, lo vemos para otro miércoles, pero los miércoles estoy en Los Ángeles. Miren, Concepción y Los Ángeles, junto a nuestro Kine Carlos Carrillo también, que estuvo con nosotros y que nos dio otra mirada también respecto de cómo cuidarnos desde el ámbito kinésico. Y nosotros ya siendo las 12:30, llegó el momento de despedirnos, agradecerles por la sintonía y por supuesto quédese aquí en la programación de TVU, el canal de la Universidad de Concepción. Nos vemos, chao, chao.